nombre es María Pía Lavín. Yo soy Rodrigo Nakada. Soy Constanza Carranza y en este podcast hablaremos acerca de Adolf Eichmann, pero desde una perspectiva criminológica. Antes de comenzar a profundizar en el tema, María Pía nos hará una introducción. Gracias, Connie. Lo primero que quiero empezar diciendo es ¿quién es Adolf Eichmann? Su nombre completo es Otto Adolf Eichmann y nació en marzo del año 1906 en Alemania. Su familia era una familia de clase media, una familia común y corriente. Él logró completar su educación básica e incluso inició su capacitación en ingeniería mecánica, pero lamentablemente no logró terminar dichos estudios. Ya en el año 1932, a raíz de una invitación de un conocido de la familia, se afilió al Partido Nacional Socialista Austriaco y también se afilió a la SS. Fue así como en el año 1933 Eichmann se unió a la Legión Austriaca, la cual era una asociación organizada para miembros del partido nazi. Fue así que entre los años 1933 y 1940, Adolf estaba dentro de este régimen nazi. Incluso esto va mucho más allá. En el año 1940, en octubre, Eichmann y la oficina para la cual trabajaba logró la deportación de más de 7.000 judíos. Y no solo eso, poco a poco Adolf Eichmann comienza un ascenso que lo lleva al grado de teniente coronel, lo que le permite más adelante participar en distintas conversaciones acerca del plan de aniquilación de los judíos europeos, o como todos muy bien de nosotros sabemos, esta implementación de la solución final. Finalmente, ya terminando ya la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1942 y 1944, Eichmann y sus secuaces gestionaron las últimas deportaciones de judíos a distintos países como Francia, Bélgica, el norte de Italia y Hungría. De esta misma forma, nos parece sumamente importante ver cómo este caso de Adolf Eichmann, un caso tan emblemático, se puede relacionar con las teorías criminológicas. Y es por esto que dejo a mi compañero Rodrigo, que va a profundizar en este tema. Bueno, enfocaremos el caso de Adolf Eichmann desde la perspectiva de la teoría de la asociación diferencial, teoría elaborada por Erwin Sutherland, que propone que el delito es una conducta aprendida y que se reproduce por efecto de contactos con definiciones favorables y de aprendizaje del delito. Así, Sutherland, en 1947, nos presenta su principio de asociación diferencial, en el cual una persona se vuelve delincuente por un exceso de definiciones favorables a la comisión de delitos que predominan sobre las definiciones desfavorables. Para Sutherland, la delincuencia no es un defecto de socialización, sino una socialización de contenido valorativo o valórico distinto. De esta forma, podemos comprender que Eichmann se vio involucrado en un medio, el régimen nazi, con un exceso de definiciones favorables a infringir las normas morales universalmente aceptadas, socializando un contenido valorativo distinto al de aquellos que se encontraban fuera de este entorno. Como bien sabemos, Sutherland además nos cuenta que el comportamiento delictivo es aprendido por la interacción con otras personas por medio de un proceso de comunicación. Pero no solo el comportamiento delictivo, sino también las técnicas de comisión de delitos. Un ejemplo del caso concreto lo encontramos cuando Adolf dirigía el Centro de Migración de Judíos Austriacos, y surgió la idea que buscaba retener los bienes de los judíos ricos que querían migrar. Idea básica que vino de Heydrich, superior de Adolf, quien la expuso en una conferencia, pero fue Eichmann quien la implementaría finalmente. Lo mismo sucedió con los denominados fondos para la emigración, que fuesen de ocurrencia de un colaborador de Adolf, pero cuyo crédito e implementación nuevamente se llevara a este último.
Otro aspecto importante de la teoría de la asociación diferencial son las técnicas de neutralización, donde el sujeto justifica la comisión del delito. Ya para ahondar en estas técnicas de neutralización y cómo se relacionan con el caso concreto de Adolf Eichmann, les dejo a Pía, quien nos contará más. Claro, de las distintas técnicas de neutralización, en el caso de Eichmann nos interesa destacar dos. Primero, el negar su responsabilidad en la comisión del delito y segundo, apelar a sus superiores. Y la verdad es que esto es exactamente lo que sucede en el caso de Adolf. Él durante toda su vida jamás sintió responsabilidad por la muerte de más de 6 millones de personas, por la muerte de más de 6 millones de judíos. Jamás sintió arrepentimiento. Su único argumento durante el juicio fue que recibía órdenes de sus superiores y que él debía cumplir con dichas órdenes. Adolf no aprueba el delito en general, sino que lo que él hace es que en determinados contextos, como al existir una orden de un superior, justifica la comisión de conductas contrarias a los valores normativos. Finalmente, se nos hace fundamental que podamos conocer la vida de Adolf Eichmann posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por eso dejaré a mi compañera Constanza para que pueda profundizar sobre esto. Antes de entrar en detalles, a modo de reafirmar lo que nos señala María Pía, es importante destacar que las últimas palabras de Adolf antes de morir hicieron referencia a lo que ella nos explicaba, a que simplemente no se sentía responsable por la muerte de los judíos, por cuanto él solamente acataba las órdenes de sus superiores jerárquicos. Respecto de la vida de Eichmann en Argentina, es importante señalar en primer lugar que este llegó al país trasandino después de haber escapado del ejército estadounidense que lo había capturado. Al radicarse en Argentina y bajo la identidad de Ricardo Clement, nos parece importante e interesante destacar el comportamiento que éste tuvo, ya que dejó de comportarse como un criminal al verse rodeado de personas que no estaban inmiscuidas dentro de esta esfera, ya que él llevaba una vida bastante tranquila con su familia en Argentina. A este respecto, en específico al cambio de conducta de Eichmann, evidenciamos lo que nos señala Lanier y Henry, quienes proponían que el sujeto que cometía el delito, al asociarse con personas que no se encontraban dentro de la esfera del ámbito criminal, cambiaban de conducta producto de este interrelacionismo para así poder adaptarse. En este punto también nos encontramos con Agnew, quien señalaba que producto de algunas experiencias realizadas con personas drogodependientes, éstas tenían la necesidad de alterar sus asociaciones para así escapar del ambiente en el cual se encontraba. Es tanto así que Grasser reafirma que la relación con las personas convencionales es la esencia de la rehabilitación. Y es precisamente lo que podemos evidenciar en el caso de Adolf Eichmann, quien al verse rodeado de su familia, quienes eran personas comunes y corrientes, Adolf se adaptó al nuevo modelo de conducta no delictual. Y para terminar, también tenemos que señalar que en el año 1960, bajo la Operación Garibaldi, Adolf fue capturado para ser llevado a Israel para someterse prontamente al juicio que le correspondía. Finalmente, Adolf murió en la horca el 1 de junio de 1962. Bueno, y para ir ya finalizando, podemos citar a Zaffaroni, que nos dice que, aunque Sutherland no se refiere a los crímenes de Estado, lo cierto es que cuando nos preguntamos cómo es posible que cometan atrocidades las personas entrenadas precisamente para evitarlas, caemos en la cuenta de que eso responde a un proceso de aprendizaje en una agencia que, por autonomizarse del control político, abundan definiciones favorables al delito. Bueno, y como dato freak, tenemos que señalar que Adolf pudo ser secuestrado porque el hijo mayor estaba intentando conquistar a una joven vecina, pero lo que no sabía el hijo de Adolf es que el padre de la mujer que intentaba conquistar era la hija de un judío alemán sobreviviente del campo de exterminio. Pía, ¿nos puede decir algo más a este respecto? Sí, este hijo, como nos dice Connie, la verdad es que lo que hizo fue que contó más de lo que debería haber contado a esta mujer y mencionó el nombre de un familiar llamado Ricardo Clement.
Y de esta forma fue que el padre de la joven logró convencer a los israelíes a través de distintas personas que ese nazi tan buscado estaba en Argentina, impune y trabajando. Gracias por escucharnos. Chao, chao. Chao. ¡Chao!